Hoy tenemos la enorme satisfacción de la presentación de un libro, de una novela, del que es autor un socio de esta Real Sociedad, don Julio González Padrón. Para presentarle tenemos a don Antonio José Luján Enrique, Pepe para los amigos. Don Antonio José es catedrático de lengua castellana y literatura española, es cronista oficial de Artenara, y además ambas personas que me acompañan son socios de esta Real Sociedad, con lo cual para nosotros es una enorme satisfacción. Cuando tú quieras, Pepe, tienes la palabra. Señor subdirector de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, querido Julio, amigos y amigas cronistas oficiales de Telde y de Valsequillo, señoras y señores, buenas noches. Siempre es grato participar en una actividad como la que nos convoca aquí esta tarde-noche, porque de alguna manera significa apuntalar el tejido cultural de la ciudad y de la isla. Ayer, a esta misma hora, ocupaba esta tribuna el señor alcalde de nuestra ciudad, y lo hizo con un lenguaje novedoso para hablar de proyectos y de que el futuro de la ciudad debemos construirlo alineando recursos y esfuerzos de todas las entidades. Hoy nosotros estamos aquí con cierto respeto personal para ofrecer una aportación cultural en la línea que apuntaba nuestro primer edil, sumando esfuerzos en el ámbito de nuestras humildes competencias. Y creo adivinar que a casi todos los que ahora nos encontramos en esta sala, hace poco más de 3 años nos llevamos una grata sorpresa al descubrir la faceta de creador literario que Julio González Padrón nos ofreció con sus cuentos, refranes y poemas de la mar, que estuvo precedida 3 años antes de su obra de investigación Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad, y más recientemente con la novela La Maldición del Negro. En cualquier lugar, ciudad, pueblo, villa, donde el trato humano es más inmediato, se suele reconocer a sus habitantes por el oficio que desempeñan y con el que tratan de llevar el sustento a casa. Y a Julio siempre, tal vez ustedes más que yo mismo, lo reconocíamos como hombre vinculado a las tareas portuarias. Nunca habíamos sospechado que su enhiesto y elegante perfil, que está próximo al hombre práctico, estuviese atravesado, como diría García Márquez, por la fiebre de la literatura. Y en poco más de 5 años ha dado a la estampa los libros que ya he citado. Y uno piensa que ahora que ya disfruta de un tiempo de jubilación laboral en las singladuras marinas y portuarias, todo un cúmulo de vocación literaria se le ha hecho presente y le está dando rienda suelta con estas publicaciones. Y es que también creo adivinar que la gente de mar, quienes van de puerto en puerto, arrastrados por la vocación marinera, en largas travesías que les permiten pasar tardes de solaz en la cubierta de un barco, mirando el horizonte y tratando de dimensionar la inmensidad del mar, aguzan la imaginación y perfilan la sensibilidad por las cosas humanas. Son personas que establecen una relación entre el propio hombre y el infinito y se llenan de una peculiar espiritualidad que los hace ser hombres diferentes. Creo que Julio, con sus vivencias marineras, guarda en la pupila de sus ojos y en su mente un mundo distinto al que tenemos los hombres cultivados solo de tierra adentro y de isla arriba, que solemos marear, como es mi caso, en cualquier travesía, por corta que sea, en barco. Ahora Julio nos honra al invitarnos a presentar este libro que tiene el sugerente título Con la marea baja. Nosotros lo hacemos con mucho agrado,
porque la lectura atenta de un libro siempre nos lleva a la reflexión sobre su contenido y su relación con el entorno, y a observar su incidencia en los lectores. Y en eso consiste precisamente el diálogo, el ejercicio sublime de la palabra en la relación comunicativa con los otros. Tratándose de una presentación en el marco de una especie de tertulia literaria que nos convoca aquí esta tarde, con una notable presencia de amigas y amigos del autor y amantes de la literatura, permítanme que ordene mi intervención en dos vertientes. La primera viene a ser una reflexión de carácter genérico que denomino escribir y leer en tiempos de crisis, a lo que seguirá una segunda parte que llamo aproximación y claves de lectura de la obra Con la marea baja. Pero no se asusten que en conjunto procuraré no sobrepasar los 15 minutos, a lo sumo 20, que es el tiempo que me asignaron. En la primera reflexión, traída a pelo casi por deformación profesional, tiene que ver con la relación del hombre con la literatura. Y estos aspectos creo que no debemos disociarlos, porque si no corremos el riesgo de perdernos en el tiempo y en el espacio que nos ha tocado vivir. Son reflexiones recurrentes, pero que siempre debemos actualizar. Por ello, y porque creo que tiene una relación directa con el libro que comentamos, como veremos luego, permítanme una cita del penúltimo número de la revista Claves de la Razón Práctica, correspondiente a los últimos meses de noviembre y diciembre de 2012, a propósito del libro La escritura desatada del profesor José Carlos Maineo. Comenta Jesús Serna al respecto. La literatura es un remedio contra lo real, es una defensa contra los agravios que la vida nos inflige, una manera de enfrentarnos a las ofensas ordinarias, a esos hechos que nos laceran y cuyo malestar soportamos con distintos estupefacientes, desde las drogas químicas hasta la palabra lírica, pasando por la prosa saludable. ¿Cuál es la principal dolencia que padecemos? El hastío. Y el segundo padecimiento que nos duele, la muerte. La muerte. La literatura, pues, es un dispositivo humano con el que esperamos retrasar el tránsito. En la coyuntura sociopolítica que vivimos y atenazados por unos poderes económicos invisibles, en un marco tan convulso que tiene visos de prolongarse en el tiempo, ustedes, queridos oyentes, ¿han llegado a pensar en cuál puede ser la tabla de salvación? Una primera respuesta la tenemos en la cita que acabamos de leer. Enfrentarnos a las ofensas ordinarias, al malestar que soportamos con un estupefaciente como es la palabra lírica o la prosa saludable. No es la primera vez que formulo mi convicción de que el discurso literario y la propia literatura pueden ser tablas de salvación, tal vez el alojamiento en la estética como estado o búsqueda de un estado de felicidad. Allá cada uno con su religión, pero todo esto hay que enunciarlo con la reserva de que también podemos correr un cierto riesgo y un cierto peligro que podría implicar un alejamiento del mundo. Les confieso que cuando hace 2 días escribía estas palabras, me preguntaba, ¿y si en este momento, en esta hora concreta en que estamos nosotros aquí, en este cálido salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, insertos en esta burbuja de la estética literaria, pasara, como es tan frecuente por las calles inmediatas de Triana, Orión y Castillo, una manifestación popular contra tantas cosas? Recortes aquí y allá, desatención de los asuntos sociales, aminoramiento de recursos educativos y sanitarios. ¿Qué haríamos? ¿Cómo se nos quedaría el cuerpo? Es en paralelo con lo que decía Adorno, que después de Auschwitz no se podía escribir poesía de la manera que se venía haciendo. ¿Se puede escribir y publicar alegremente en medio de esta crisis, en esta atmósfera de decadencia económica y cultural? Esta pregunta también tiene una relación directa con el libro que comentamos. Y no quiero inundarles la mente de inquietud, pero creo que los escritores y los poetas, porque ya no sé si existe la denominada clase intelectual, no debemos estar al margen de la vida, de la misma manera que no lo han estado a lo largo de la historia. Y esta novela es una muestra de ello, ya que el autor
nuestro querido Julio, no ha mirado para otro lado. No es la primera vez que la sociedad occidental atraviesa crisis lacerantes, similares y de distinto calado, quizás más tremendas que la que vivimos ahora. Ha habido crisis económicas y hambrunas terribles, epidemias y guerras horrorosas, revoluciones y convulsiones políticas, mortandades colectivas y exilios poblacionales que han mermado la población de este u otro país. Pero paralelamente también ha habido una expresión estética que se ha generado en esos momentos tan duros. A lo largo de la historia podemos comprobar cómo los escritores hispánicos han reaccionado ante sus respectivos contextos de crisis social y cultural con fuertes impulsos de renovación estética. Baste señalar las obras generadas en el siglo de oro por escritores como Góngora y Quevedo. Como apuntaba la crisis de 1640 a mitad del XVII, paradójicamente produjo el siglo de oro con figuras como Góngora y Quevedo, exploradores del lenguaje en las novedosas dimensiones de culteranismo y conceptismo. Escribe Quevedo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Si seguimos dando saltos en la historia, nos encontramos con las figuras del 98 y la Edad de Plata como Unamuno, Valle Inclán con sus esperpentos, autores que después de la decadencia de la España imperial se preguntaban: ¿qué hacemos? Y tiraron para adelante a conocer los paisajes de los pueblos y el alma de la gente de las comarcas, para luego poder formular propuestas de regeneración. Crisis sobre crisis, y a grandes zancadas, 2 décadas después de la Primera Gran Guerra, la guerra incivil del 36 y la propia posguerra española. Pero ya está bien de hablar de proceso histórico. Sin embargo, hoy estamos aquí para hablar de una novela concreta. No obstante, en los tiempos que corren, la novela se ha vuelto un género controvertido, de tal manera que desde hace un par de décadas se habla de su decadencia. Y para echar leña al fuego a veces surgen voces, como las de Luis Goytisolo o Eduardo Mendoza, que llegan a hablar de su muerte. Y creemos que no es del todo cierto. Y a pesar de las modificaciones aceleradas a las que está sujeta nuestra vida cotidiana, el género está vivo, vivísimo. Los autores escriben, los lectores aumentan, y ello es síntoma de que el hombre, el lector y la lectora están buscando constantemente una interpretación del mundo que les rodea. La novela ayuda de alguna manera a ordenar el caos en torno a una temática concreta, a un carácter específico, a una biografía determinada, a un segmento de la historia, a un personaje colectivo social, es decir, al mero hecho de existir y de estar en el escenario del mundo. Y a la gente le agrada que alguien le cuente un cuento, les hable de los avatares de personajes y de acontecimientos diversos para contrastar su conducta vital. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se duda de la novela? Sencillamente que no todo lo que se escribe tiene calidad. Tal vez falten constructores de obras donde lo narrado se corresponda con el buen uso de la técnica narrativa. Lo del espejo al borde del camino de los realistas parece que lo practica todo el mundo. Sin embargo, yo creo que hay que saber poner el espejo, y ahí es donde radica la maestría. En este sentido, y para no ahogarnos en academicismos, quiero poner sobre la mesa unas consideraciones sobre el género que hace algún tiempo expresaba Milán Kundera. Es un error pensar, confiesa Kundera, que la esencia de la novela está en una determinada estructura típica. Una novela es una larga pieza de prosa sintética basada en un argumento con personajes inventados. Esos son los únicos límites. La unidad de un libro no tiene por qué derivarse del argumento, porque también puede suministrarla el tema. ¿Perdón? Y pongo esta cita de Kundera en el frontis de esta intervención porque, a mi entender, Con la marea baja es una novela temática. El autor desarrolla un asunto de rabiosa actualidad que está presente en el tejido de nuestra sociedad
y que aún abordando una temática universal, también está contextualizada en el ámbito cultural isleño, al menos en paisajes concretos de nuestra isla. ¿Por qué una obra como La Marea Baja es un texto que está vivo y habla de nosotros? ¿Qué quiere decir en literatura estar vivo? Vamos a aportar algunos datos, sobre todo a partir de su construcción literaria. Todos sabemos que una narración está constituida por unos componentes esenciales, como son narrador, personajes, espacio, tiempo y acción. Y la sabia combinación y arquitectura de los mismos es lo que puede hacer atractiva una obra. Como podrán comprender, en una obra de 433 páginas, y teniendo en cuenta una cortesía hacia todos ustedes por el tiempo de escucha, tengo que hacer una abstracción general de tales componentes para procurar llevarles a ustedes un mensaje nítido sobre su contenido. Para empezar, he de decir que nuestro autor ha escrito una novela que se aproxima a una crónica de nuestro tiempo presente. Y esa crónica novelada la ha engarzado a través de una acción que es ágil y comprensible, de un personaje protagonista que a la vez que se nos presenta como un crack profesional, ofrece el perfil de un hombre idealista, con rasgos de un ser romántico, vinculado a unos espacios variados, unos lejanos y otros cercanos como nuestra propia isla, y un lenguaje ligero que propicia una narración también ágil y atractiva. Todo ello está salpicado de estratégicas tensiones narrativas que hacen que el lector no decaiga en la lectura a pesar de la extensión de la obra. La obra, por su parte, está cimentada en el viaje como recurso narrativo. Si nos remontamos en la historia, las grandes narraciones literarias están estructuradas con este recurso, como podemos ver en algunos ejemplos clásicos. La Odisea, en el mítico viaje de Ulises por el Mediterráneo. La Divina Comedia, incluso, a través de ese viaje a los infiernos, hasta el mismo Quijote con los 3 viajes de ida y vuelta que Alonso Quijano realiza desde su aldea manchega. Con La Marea Baja también está presente el viaje. Pero a mí se me antoja que en esta obra ocurren 2 tipos de viaje. Uno que podrían ser los viajes externos, a través de diversas ciudades y lugares, llevado por su actividad profesional, y otro, un viaje interior, motivado por la inquietante búsqueda de sí mismo, de su identidad, aquella que, como veremos inmediatamente, le negó su familia inglesa. El título Con la Marea Baja es una metáfora del procedimiento que tiene el protagonista para situarse en el mundo del conocimiento. Es una manera peculiar de su visión de las cosas y que se configura en una sólida creencia en la intuición. Para el personaje Regín, las cosas se desvelan con la marea baja, que deja al descubierto un espacio que las aguas ocultan. La pleamar enmascara una realidad. Aquí me viene al recuerdo esa otra metáfora de Saramago, que Saramago construye en su impresionante novela Ensayo sobre la ceguera. Por eso el protagonista siente verdadera obsesión y allá donde quiera que se encuentre siempre trata de buscar el mar en esas horas de la bajamar. El personaje protagonista es Rahim Jairam Smith, que nace en Nueva Delhi y pertenece a una saga familiar en la que su abuela tuvo relaciones ilícitas con un contraalmirante de la Royal Navy. Ese rasgo de exotismo como punto de arranque de la obra es un atractivo de la anécdota textual que pone en el ojo del lector una primera curiosidad. Nuestro autor plantea incluso el choque ideológico de 2 culturas, la moral victoriana con la exótica etnia hindú, ya que, como leemos en la página 10, la familia Smith no solamente se opuso a la idea de aceptar a un hijo natural en el seno de tan noble familia, sino que le recriminaron por haberlo reconocido siendo el fruto pecaminoso de sus relaciones con una chica hindú. Esta actitud de su propia familia hacia él lo llenó de tristeza, por lo que no quiso tener más contacto con ellos. Tras su formación primaria en la India, el joven Rahim hace un primer viaje a Miami, en cuya universidad se licencia en economía.
Luego se doctora en la Universidad de Harvard y ya como profesional de prestigio viaja a San Antonio de Texas para ser entrevistado en directo por la emisora El Canal de la Radio. Su éxito académico y profesional se ve enriquecido con la concesión del Premio Príncipe de Asturias, lo que lo proyecta en un ámbito de contacto social más allá de las aulas universitarias. En la obra, el autor utiliza diversos recursos narrativos que son los que van creando la trama, además de una información cultural sobre el entorno y sobre todo el posicionamiento ideológico del personaje. Estos recursos son los soportes o ventanas por donde aflora la múltiple y variada información que ofrece la anécdota argumentaria, basada esencialmente en el mundo de la teoría económica y la gestión empresarial. Entrevistas radiofónicas, ruedas de prensa y entrevistas periodísticas, conferencias de corte académico, diálogos circunstanciales con personajes populares, el uso de la ironía como modo de análisis de la realidad, visitas protocolarias a instituciones y autoridades locales, incluido a un obispo, viajes por ciudades y su entorno, lo que propicia información histórica y cultural que implementa la curiosidad del lector por temas colaterales. La prensa y los medios de comunicación que siguen muy de cerca sus pasos lo convierten en una figura relevante y de peso específico en su ámbito profesional y sobre todo a la hora de dar su opinión sobre la crisis que nos embarga y sobre el modelo económico actual. Aquí se puede observar cómo los medios crean la figura del líder, ya sea político o empresarial. En este sentido, Rahim se convierte en un intérprete de la realidad circundante. Es lo que decía hace un momento. Julio, como autor, ha puesto el espejo a lo largo del camino y en él se van reflejando aspectos que transitan por nuestra sociedad presente. Los datos que aporta son fundamentalmente críticos y podríamos espigar muchas afirmaciones suyas a lo largo de los primeros capítulos del texto. Dice Rahim en la página 45, el mundo del siglo XXI necesita de fórmulas nuevas que den oxígeno a una población cada vez más grande, pero al mismo tiempo más empobrecida por el dominio de unos pocos sobre otros muchos. Aquí se produce una primera tensión narrativa, dado que al exponer sus teorías sobre las soluciones económicas que él propugna, es destituido de su brillante cargo de ejecutivo empresarial, por lo que se ve abocado a regresar a la universidad. No sabía el romántico e idealista Rahim que los poderes ocultos de la mafia se encontraban agazapados para empezar a ponerle trampas en el camino. Sus teorías económicas, dice el narrador en la página 44, estaban fundamentadas en los principios éticos masónicos tomados de la Revolución Francesa: igualdad, solidaridad, fraternidad, y que él ya empezaba a llamar la creación de un tercer modelo económico. Y uno, leyendo la obra en esta fase de los capítulos iniciales, a veces parece que está ante un ensayo de corte económico o ante cualquiera de las páginas sepias de la prensa económica dominical. Es decir, que el autor, a través del narrador novelesco en tercera persona, está ofreciendo una visión muy actual de una realidad sociofinanciera mercantil, yo la llamo así, ¿no?, que forma parte de las tertulias de sobremesa en nuestros hogares o de los gabinetes de información económica del mundo que nos rodea. Decía hace un momento que el viaje se ofrece como recurso narrativo, y este hecho adopta de tal dimensión que justamente cuando desde Miami viaja a Oviedo para recibir el Premio Príncipe de Asturias, se va a producir una nueva tensión narrativa que propicia un rotundo giro en su vida, por lo que la novela adquiere un nuevo impulso en su trama y en su interés por seguir avanzando en sus páginas. El lector, pues, queda atrapado en la red argumental. Aquí, en Oviedo, justamente se va a producir un cambio que hace que el personaje sienta la necesidad de viajar a Gran Canaria, pero no es el clásico viaje de circunstancias o de visita turística, sino un atismo de ese viaje interior que ya mencionaba más arriba, la búsqueda de sus raíces
el apego a una identidad de origen, información que le fue negada en la lejana juventud en Nueva Delhi. Y ello lo va a llevar a cabo a través de la indagación con la última superviviente de la familia Smith, el singular personaje de una monja nonagenaria que vive en un convento de la ciudad de Las Palmas. El personaje protagonista se mueve por espacios y paisajes conocidos, con nombres cercanos y familiares. Una vez ha decidido asentarse en la isla, merced a la aceptación de una gestión empresarial que para el protagonista supone un nuevo reto, pasa de alojarse en el Hotel Santa Catalina a adquirir un apartamento en el edificio Branca, pasea por la avenida Marítima, habla con Chanito, un ex-chofer del Parque Móvil del Cabildo, visita nuestros pueblos cercanos, indaga en su historia, va y viene a Melenara y Salinetas y recorre sus playas y arenas siempre con la marea baja. Esta familiaridad de los escenarios los eleva a categoría universal al estar incluidos en una trama argumental que trasciende lo local y regionalista. Rahim aquí en Gran Canaria pasa a gestionar una compañía de transporte marítimo que estaba en plena ruina. Lo contratan por su más que avalado prestigio, pero es desconocedor de la otra realidad de los sucios negocios de gran alcance que se mueven en otra órbita de intereses y decisiones. El autor narrador es conocedor del mundo portuario, de las intrahistorias que se generan entre bastidores, entre contenedores, que van camuflados en un juego mercantil que la mafia controla de la A a la Z. Casi me atrevo a afirmar que solo un hombre con una biografía y con un conocimiento marinero como el que ofrece Julio González Padrón, además de sus dotes de narrador contrastadas, puede hacerlo con tanto brillismo. Tenemos pues a nuestro protagonista ya asentado en Gran Canaria, haciendo una radiografía en cierta medida de cómo somos desde la mirada externa. Aquí se enamora, aquí conoce nuestra gastronomía y las costumbres habituales, pero aquí lleva a cabo una actividad de gestión empresarial en la que percibimos que al hombre idealista, de principios humanitarios, los poderes ocultos de los mafiosos le siguen poniendo trampas en el camino. Sus intentos de enmendar entuertos, como hizo Cervantes con el Quijote, pronto tropieza con el muro de una realidad en la que nuestro protagonista sucumbe. Y si no él de manera directa, es su mujer la víctima de esa perversa persecución. ¿Y quién se las pone? Las redes ocultas de la mafia organizada. Por otra parte, hay que decir que el autor maneja el lenguaje narrativo con bastante soltura. Le interesa que la acción avance y se preocupa menos por la estructura literaria o la descripción preciosista. Ello lo lleva a cabo las más de las veces con un lenguaje directo de crónica periodística. Utiliza el narrador términos tan presentes y ya familiares como rescate, despilfarro, corrupción, situación financiera, crisis bancaria, zona euro, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y no rehuye inducir al personaje a conocer expresiones isleñas como pelete, está mal del coco, viejas, refiriéndose al pescado, quindilla, y que son estos términos fórmulas de identificación con nuestra cultura. A ello no escapan los atisbos de ironía y sugerencias expresivas, y en este sentido, tratando de desvelar la clave de la ironía del lenguaje, según afirma la hispanista Diane Urey, en un ensayo que titula La ironía en Galdós, dice esta autora: en nuestras lecturas debemos descubrir lo que hay más allá del lenguaje y la apariencia, más allá de los nombres y los rótulos, y llegar a otro significado situado en ángulo irónico a su expresión. Sin llegar a ser del todo exhaustivos, y sobre todo de la parte final de la obra en la que el personaje protagonista desaparece de manera misteriosa, y para no caer en un desvelamiento completo de su argumento, quisiera ofrecer de fórmula sintética algunas conclusiones que he desgranado de su lectura. El autor ha diseñado un personaje de nuestro tiempo presente, que crece socialmente merced a su formación académica, pero que a la vez ofrece un perfil idealista. El personaje Rahim es reflejo del hombre actual que, a pesar de su formación académica,
y además de estar cimentados en los principios de honradez y en la sabiduría, es vulnerable y frágil ante las invisibles redes que trazan los poderes ocultos. Para algunos, Rahim puede ser el alter ego de muchos de nosotros que, al margen de los poderes financieros, somos idealistas y a veces víctimas de un sistema económico que no se deja dominar. La obra ofrece suficientes y variados recursos narrativos para mantener la atención del lector a lo largo de todas sus páginas. Hay una adecuación del lenguaje en sus diversos registros narrativos: crónica, lenguaje académico, ensayo, ironía, expresiones populares, estereotipos de los medios de comunicación, fórmulas de protocolo, etcétera, etcétera. Todo ello hace de esta obra un texto agradecido en su lectura y que a la vez nos informa de temas que solo son desvelados de forma metafórica cuando el mar se retira y quedan los pecios en esa franja visible durante la bajamar. Esta obra supone un enriquecimiento en la literatura hecha desde las islas, al tratar una temática de un imaginario colectivo del mundo occidental atenazado por una crisis que nos embarga a todos. Pero sobre todo también es una reflexión en el sentido de que la estética lleva aparejada un componente moral, un asomo a los perfiles de la utopía y de los planteamientos ideológicos que son los ideales que mueven a los hombres. En este sentido, Julio González, en su incipiente vida de creador literaria, se está haciendo acreedor de esos valores que hace algún tiempo expresaba Susan Sontag. La literatura es una de las maneras fundamentales de nutrir la conciencia. Desempeña una función esencial en la creación de la vida interior y en la ampliación de nuestras sensibilidades hacia otros seres humanos en el lenguaje. Por estas razones que se desprenden de mi lectura, y ya para finalizar, quiero agradecerles a ustedes la atención prestada, a la vez que felicito a Julio González Padrón, autor de esta obra, y por extensión a quienes me rodean de alguna manera por el tejido de la cultura canaria, porque podemos constatar que desde las islas se puede hacer una reflexión que supera los perfiles regionalistas y nos da claves para, a la vez que disfrutar y entretener, que es uno de los objetivos de la literatura, nos ayuda a exorcizar una problemática que ahora mismo ofrece los aspectos de lo que llamamos globalización económica. Muchas gracias. Tiene la palabra el autor de la novela, don Julio González Padrón. Señor vicedirector de esta patriótica Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, señor don Gonzalo Melián García, señor cronista oficial de Artenara, don José Juan Hernández, teniente alcalde de la muy ilustre ciudad de Telde, concejala del ayuntamiento, cronistas oficiales del puerto, Valsequillo y mi ciudad de Telde, que además es mi hermano. Pasa una cosa, yo antes de continuar, me van a permitir ustedes que haga un paréntesis, porque a veces ya somos muy atrevidos, ¿no? Y entonces ya no nos avergüenza nada. Y yo tengo esta noche una necesidad, me vino ahora, pero bueno, es así, una necesidad de pedir perdón públicamente. Sí, yo tengo que pedir perdón públicamente, precisamente al cronista oficial de Telde, mi hermano Antonio, aquí presente, porque él, como doctor en la materia que es, él sí es doctor en la materia, siempre me dice: no improvises, lee tu discurso. Querido hermano, créeme que te lo juro que lo intento, te lo juro que lo intento. Pero de nuevo me aparece un Pepe
en Luján, y me sale con esas palabras tan bonitas que me han llegado al alma, y ¿qué quieres que te diga? Como dicen los jóvenes ahora, me desclava, me rompe el discurso que habíamos preparado tan literario, tan bonito, y eso, pues no, porque ya se me adelantó, porque yo no sé a ustedes, pero a mí me ha apasionado, porque hablaba de una cosa que la he vivido, ¿no? Por otra parte, también sabe que bonito viejo no aprende idioma. Y yo, ya lo sabes también, porque me conoces desde que nacimos, no sé leer, ¿sí? Yo no sé leer, ¿no? Y escribir, pues tampoco. Pero bueno, eso como lo hace el alma, pues por ahí escapo, ¿no? Por eso, amigos, después de pedir este perdón públicamente, que mi hermano me va a perdonar porque siempre lo hace, les anticipo que, como dice el protagonista de mi novela, Raheem Chiaran Smith, si al final de mi alocución de esta noche resulta que me han entendido, querrá decir que no me he explicado bien. De nuevo en mí, también los que me conocen lo saben, se da aquello de que cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia. Nadie escribe por escribir. Nadie. Salvo aquellos que lo hacen por el cargo, que no es mi caso. Porque, como les dije antes, yo no sé escribir. Entonces, el que me encargue va perdido, ¿no? Porque cuando el alma toma un lápiz y comienza a plasmar sus pensamientos negros sobre blanco, de alguna manera se está desnudando. Con la marea baja he sentido el gran placer de escribir el alma con la libertad de los condenados. Sí, no se asusten, piensen lo que le estoy diciendo, es algo extraordinario. Quien lo haya conseguido disfrutará. Es, digamos, un orgasmo intelectual, como está ahora de moda las palabras. A lo mejor será porque estoy viviendo un momento de la vida que los marinos llamamos de full time change time. Está bien, don Antonio, bien pronunciado. Bueno, una traducción rápida es el repunte de la marea, cuando la marea llega a la y empieza. Yo creo que estoy en ese momento de mi vida, ¿no? Y por lo tanto, comienzo a redescubrir, que no a descubrir, sino a redescubrir todas aquellas cosas que nos puede mostrar precisamente la marea cuando está baja y que hasta ahora solo suponíamos que existía. ¡Qué maravilla, amigo! Llegar a poder ver la marea baja y comprobar in situ que aquellos atemporales valores éticos y morales que te fueron enseñados desde niño por tus padres como guía de rectitud en la vida estaban allí, existían, y lo más importante, que seguían estando vigentes. No eran pesados discursos y trasnochados más propios de un extraterrestre, cuando el viejo se empeñaba en mostrarme día tras día, año tras año, con su ejemplo de vida, aquellos caminos por los que debía transitar en la vida. Bueno, en mi caso, navegar. Hasta que llegara ese día en que el Todopoderoso me diga: se acabó, Julio, ahora te toca seguir dando el coñazo, pero aquí, arriba, porque tú en la tierra ya has cumplido. No se asusten, esto no es una despedida, porque es mi voluntad, y lo digo aquí públicamente, el seguir pastando en estos prados por muchos años. Y es que, la verdad, amigo, como que me gusta el aire de aquí. Con mi novela no he pretendido o no pretendo otra cosa más que pasen ustedes un buen rato de entretenida lectura. Si al final les ocurre lo que a mí, que me terminemos enamorando del protagonista, solo me resta decirles una cosa: que si es usted varón, tiene un serio problema de identidad sexual. Si por el contrario es mujer, no se me emociona demasiado, señora. Seguro que su pareja es mucho mejor que este loco economista que se llama Raheem Chiaran Smith. Pues al fin y al cabo no deja de ser más que un medio loco, un soñador que cree que aún estamos a tiempo de hacer un mundo mejor. De la novela no puedo adelantarles que Pepe, nuestro amigo Pepe Luján, hizo una perfecta hipnosis de la novela. Tan buena, Pepe, que fíjate lo que voy a decir, me está entrando ganas de leerla, te lo juro que la voy a leer. Porque es que me la he leído, no me la habían leído. Bueno, yo solo quiero añadir una cosa, porque no me trate de que sea malo, porque quien ha leído mi otra obra, bueno, mi otra anterior, pues tengo 5, mi otra anterior, La maldición del negro, habrán visto que yo termino las novelas un poco de maldad, no dejo un poquito así, y es que yo quiero que ustedes sean también novelistas, o sea que ustedes, entonces el final
lo dejo. Pepe incluso me decía, Julio, ¿qué quisiste decir en el final de la novela? ¿Por qué? ¿Cómo acaba? Digo, no, acábalo tú. Entonces yo al final se lo dejo a ustedes para que lo acaben. Que cada uno lo interprete como quiera. Yo sé lo que le pasó a Rahim Smith, claro, por sé. Si me acostaba con él toda la noche, bueno, me acostaba en el buen sentido de la palabra, hablábamos. O sea, yo sé lo que le pasó a Rahim Smith, a ese gran hombre. Pepe le dio una interpretación, pero cada uno puede darle. Y ese es mi regalo. En otra ocasión les regalaba otra cosa en mi otro libro. Mi regalo es ese final. Es lo único que voy a añadir al sinopsis de Pepe, que como digo, está perfecta, perfecta porque ha cogido el espíritu de la novela. Y cuando lo coge un hombre, un doctor en la materia, un catedrático de literatura, pues me emociona, porque yo, que no dejo de ser un marino ni malo, por cierto, me lo digo porque hay aquí un par de capitanes que me conocen y saben que yo soy de los malos. No ha sido don Antonio. Exacto. Así que no quiero quitarle más tiempo, porque ya ustedes conocen eso, conocen la novela. Lo voy a dejar tranquilo, porque además me prometí que aunque sea por esta vez, Antonio, me refiero a un amigo, aunque sea por esta vez, ahora eso sí, sin que sirva de precedente, no me voy a extender demasiado con mis clásicas palizas dialécticas a los que los tengo acostumbrados a los amigos del puerto. Fonte también es de los que la sufre. Bueno, pero es una vez al mes nada más, tampoco es otra cosa, ¿no? También, entre otras cosas, no quiero entretenerlo porque, y gracias a la estimable colaboración, tengo que decirlo, de la firma Astilleros Canarios, a través de la figura de su presidente, don Germán Suárez, empresario portuario de renombre, que siempre apoya económicamente, o siempre me ha apoyado económicamente en mis aventuras literarias, así como a don Juan Hernández Oliva, de Estibador a los Mármoles de Lanzarote, la cronista, iba a decir a la cronista, fantástica cronista oficial de Valsequillo, doña María Teresa Cabrera Matesa. Pues gracias a ello, en la sala, por eso no quiero entretener mucho, en la sala contigua, hay preparado una degustación de excelentes vinos canarios, solo canarios, acompañado todo ello con quesito también, pero solo de las islas, y como no, vino y queso tiene que ir acompañado de ese mundialmente famoso pan bizcochado de Telde, sí, el mismo que el propio Winston Churchill, cuando vino por Gran Canaria y tuvo ocasión de probarlo, comentó aquello de "good, it's too much". ¿Qué cosa me invento yo, no? Bueno, no se vayan a creer lo de Churchill, pero seguro que lo hubiese dicho, porque yo tengo... Por eso digo, señores, no les quiero quitar más tiempo, agradecerles que hayan compartido este ratito conmigo, de verdadero, donde yo me expreso a través de mis novelas, y desearles eso, que disfruten ustedes, y por lo menos que, como les decía, si me han entendido no se preocupen, entonces que no me he explicado bien. Muchas gracias. En la presentación de un libro normalmente solo se felicita al autor. Yo desde luego lo hago con muchísimo gusto y estoy seguro que leeré esta novela y me producirá la misma satisfacción que tuve al leer otro anterior trabajo de él. Y yo se lo recomiendo a ustedes, pero también permítanme que hoy felicite al presentador, porque ha hecho una magnífica presentación. Y que aprovecho la ocasión para comunicarle que el próximo sábado, día 21, y invitarle, claro, a las 2:30 en el pasaje de las Lagunetas, aquí en el barrio de Triana, se presenta su última obra, Triana, Ruta de la Memoria, 10 paseos con Pepe Damas. Allí les esperamos a todos. Muchas gracias por la presencia en este acto. Buenas noches. El autor me pide que les invite a tomar ese vino, ese pan bizcochado de Telde y ese queso del país. Iba a decir Valerón, pero no me callé, ¿no? Porque yo soy de Valerón.
¿Y el chorizo? ¿Y el chorizo dónde es? Participar en una actividad como la que nos convoca aquí esta tarde-noche, porque de alguna manera significa apuntalar el tejido cultural de la ciudad y de la isla. Ayer, a esta misma hora, ocupaba esta tribuna el señor alcalde de nuestra ciudad, y lo hizo con un lenguaje novedoso para hablar de proyectos y de que el futuro de la ciudad debemos construirlo alineando recursos y esfuerzos de todas las entidades. Hoy, nosotros estamos aquí con cierto respeto personal para ofrecer una aportación cultural en la línea que apuntaba nuestro primer edil, sumando esfuerzos en el ámbito de nuestras humildes competencias. Y creo adivinar que a casi todos los que ahora nos encontramos en esta sala, hace poco más de 3 años nos llevamos una grata sorpresa al descubrir la faceta de creador literario que Julio González Padrón nos ofreció con sus cuentos, refranes y poemas de la mar, que estuvo precedida 3 años antes de su obra de investigación Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad, y más recientemente con la novela La maldición del negro. En cualquier lugar, ciudad, pueblo, villa, donde el trato humano es más inmediato, se suele reconocer a sus habitantes por el oficio que desempeñan y con el que tratan de llevar el sustento a cada de sus ojos y en su mente un mundo distinto al que tenemos los hombres cultivados solo de tierra adentro y de isla arriba, que solemos marear, como es mi caso, en cualquier travesía, por corta que sea, en barco. Ahora Julio nos honra al invitarnos a presentar este libro que tiene el sugerente título Con la marea baja. Nosotros lo hacemos con mucho agrado, porque la lectura atenta de un libro siempre nos lleva a la reflexión sobre su contenido y su relación con el entorno, y a observar su incidencia en los lectores. Y en eso consiste precisamente el diálogo, el ejercicio sublime de la palabra en la relación comunicativa con los otros. Tratándose de una presentación en el marco de una especie de tertulia literaria que nos convoca aquí esta tarde, con una notable presencia de amigas y amigos del autor y amantes de la literatura, permítanme que ordene mi intervención en 2 vertientes. La primera viene a ser una reflexión de carácter genérico que denomino escribir y leer en tiempos de crisis, a lo que seguirá una segunda parte que llamo aproximación y claves de lectura de la obra Con la marea baja. Pero no se asusten, que en conjunto procuraré no sobrepasar los 15 minutos, a lo sumo 20, que es el tiempo. Hoy tenemos la enorme satisfacción de la presentación de un libro, de una novela, del que es autor un socio de esta Real Sociedad, don Julio González Padrón. Para presentarle tenemos a don Antonio José Luján Enrique, Pepe para los amigos. Don Antonio José es catedrático de lengua castellana y literatura española, es cronista oficial de Artenara, y además ambas personas que me acompañan son socios de esta Real Sociedad, con lo cual para nosotros es una enorme satisfacción. Cuando tú quieras, Pepe, tienes la palabra. Señor subdirector de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, querido Julio, amigos y amigas cronistas oficiales de Telde y de Valsequillo, señoras y señores, buenas noches. Siempre grato para que me asignaron. En la primera reflexión, traída a pelo casi por deformación profesional, tiene que ver con la relación del hombre con la literatura. Y estos aspectos creo que no debemos disociarlos, porque si no corremos el riesgo de perdernos en el tiempo y en el espacio que nos ha tocado vivir.
Son reflexiones recurrentes, pero que siempre debemos actualizar. Por ello, y porque creo que tiene una relación directa con el libro que comentamos, como veremos luego, permítanme una cita del penúltimo número de la revista Claves de la Razón Práctica, correspondiente a los últimos meses de noviembre y diciembre de 2012, a propósito del libro La escritura desatada del profesor José Carlos Mainero. Comenta Jesús Serna al respecto. La literatura es un remedio contra lo real, es una defensa contra los agravios que la vida nos inflige, una manera de enfrentarnos a las ofensas ordinarias, a esos hechos que nos laceran y cuyo malestar soportamos con distintos estupefacientes, desde las drogas químicas hasta la palabra lírica, pasando por la prosa saludable. ¿Cuál es la principal dolencia que padecemos? El hastío. Y el segundo padecimiento que nos duele, la muerte. La muerte. La literatura, pues, es un dispositivo humano con él. Y a Julio siempre, tal vez ustedes más que yo mismo, lo reconocíamos como hombre vinculado a las tareas portuarias. Nunca habíamos sospechado que su enhiesto y elegante perfil, que está próximo al hombre práctico, estuviese atravesado, como diría García Márquez, por la fiebre de la literatura. Y en poco más de 5 años ha dado a la estampa los libros que ya he citado. Y uno piensa que ahora que ya disfruta de un tiempo de jubilación laboral en las singladuras marinas y portuarias, todo un cúmulo de vocación literaria se le ha hecho presente y le está dando rienda suelta con estas publicaciones. Y es que también creo adivinar que la gente de mar, quienes van de puerto en puerto, arrastrados por la vocación marinera, en largas travesías que les permiten pasar tardes de solaz en la cubierta de un barco, mirando el horizonte y tratando de dimensionar la inmensidad del mar, aguzan la imaginación y perfilan la sensibilidad por las cosas humanas. Son personas que establecen una relación entre el propio hombre y el infinito y se llenan de una peculiar espiritualidad que los hace ser hombres diferentes. Creo que Julio, con sus vivencias marineras, guarda en la pupila